desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y pues hoy terminaremos de platicar sobre quimiotaxis. Ya la vez pasada empezamos a dibujar un modelo de que tenía que ver con la respuesta inmune y pensando en esa respuesta inmune, hoy vamos a hablar, además de terminar de, de construir ese modelo y dar un par de resultados sobre su estabilidad. Eh, pues vamos a comentar algo sobre eh, curación de heridas en la epidermis, ¿no? Entonces, que es un proceso muy parecido al que estábamos hablando de la respuesta inflamatoria, ¿no? Hay ahí metido producción de citoquinas, ¿no? Eh, Difusión de migración celular, ¿no? Decaimiento de algunos químicos activos por ahí, de señales químicas. Eh, pero es más sencillo que el caso de la respuesta inmune, este, en el sentido de que únicamente nos van a preocupar la migración de células del epidermis y las células que son responsables de las señales químicas, de enviar señales químicas para que se empiece a juntar la, la, el tejido nuevo, ¿no? La matriz extracelular que se le llama. Entonces, vamos a construir el modelo, vamos a hablar un poco sobre los parámetros de ese modelo y pues dejaríamos fuera un poco la discusión sobre este, ondas viajeras, que matemáticamente es interesante, pero digamos hasta ahí llega nuestro interés respecto a estos modelos en ecuaciones parciales. Luego me gustaría ver una implementación en Python del modelo de Keller y Segel en agentes, ¿no? Es uno de los ejemplos que vienen en el SAYAM. Hay por ahí una biblioteca de métodos numéricos basados en enmayados de distinto tipo para dar soluciones a ecuaciones tipo Keller-Segel con distintas características, ¿no? Para la parabólica, la parabólica elíptica y para la elíptica, ¿no? Entonces, bueno, es un poco con lo que terminaremos esta parte de quimiotaxis y pasaremos en la siguiente sesión a hablar un poco sobre fractalidad y fractales naturales, ¿no? Eh, Vamos a empezar despacito, pues vamos a hablar un poco sobre estos, eh, pues esta idea matemática de los fractales. ¿Qué tiene que ver eso con los fractales naturales? Y vamos a ver dos ejemplos teóricos sencillos de eso, que va a ser el juego del caos y los sistemas L, los sistemas Lindenmayer, que tiene que ver con una rama de el cómputo de la, digamos, de la matemática biológica computacional, que se llama botánica algorítmica.
Entonces, ese es digamos, el futuro. Habrá falta hablar sobre difusión limitada por agregación, eh, y procesos ramificados, que es lo que nos faltaría hablar, porque eh, algunos modelitos de cómo crece la vasculatura, pues tienen que ver con este tipo de procesos, este, que exhiben cierta fractalidad, ¿no? Eh, crecimiento de vasculatura, por lo tanto, también parte de la angiogénesis en tumores, este, pues tienen que ver con este tipo de procesos o se pueden modelar con este tipo de procesos, y eso nos va ya apuntando a empezar a hablar de nuestra primera parte de la última sección del curso, que era sobre enfermedades complejas. Pues empezaremos a hablar a partir de ese tema sobre un poco de los hallmarks del cáncer. Hablaremos más extensamente de eso en siguientes sesiones. Y luego platicaremos un poco sobre este, eh, epilepsia, ¿no? Tendremos que meternos ahí a estudiar un poco de cómo estudiamos series de tiempo y ese tipo de cosas. Eh, entonces, aún nos falta un pedazo del curso, pero ya estamos digamos, en la recta final. Entonces, vamos a terminar lo de quimiotaxis, vámonos un rato al pizarrón y continuamos. Ok, entonces, nos habíamos quedado en un modelo tipo Keller-Segel para para respuesta inmune, ¿no? Entonces, el modelito era eh, es un modelo tipo Keller-Segel, pero está derivado de otra parecida, que son el trabajo de Hillary Painter, eh, que ellos lo que proponían era igual, ¿no? Hay una sustancia y y un montón de células que pueden responder a esa sustancia quimioatrayente o quimio repelente, dependiendo de, de la naturaleza de lo que estemos hablando. Eh, y entonces la parte celular pues venía dada como la parte del laplaciano, ¿no? K1MC nabla M menos K2MC M nabla C y K3MC, ¿no? Ese es el de Hillary Painter, que es para tres tipos de células o de poblaciones unicelulares, que se mueven eh, siguiendo este químico de, ¿no? O estas células de aquí. Este modelo general sirve también para, por ejemplo, para tratar de aproximarse a Predotaxis, eh, con ciertas limitaciones respecto a la motilidad, pero bueno, entonces ese es el de Hillary Painter, y el que habíamos estado describiendo
es, tenemos la población de antígenos, ¿no? Que era una parte de difusión por el laplaciano de A más una fuente menos la parte donde se diluye y la parte de este, donde salen del sistema, ¿no? Eh, Esta son las citoquinas, quimiosinas, perdón, quimiosinas eh, más SCMA. Esta parte es importante, ¿no? Término de fuente es constante, pero la parte de reactiva, digamos, depende de la interacción de las células con los antígenos. Menos un término de disolución, digamos. Y las células del sistema inmune, que podríamos pensar que son neutrófilos, como los del videíto, esta era la que tenía una respuesta quimiotáctica que dependía del ají. Y tenía un término fuente positivo, pero también se va degradando de forma constante, pero proporcional a la interacción entre las células del sistema inmune y los antígenos. Y esta es la parte de la apoptosis, ¿no? Esto pues tienen condiciones de Neumann homogéneas sobre la frontera de alguna región y condiciones de frontera periódicas, ¿no? Es decir, tienen el mismo valor en la condición inicial y en el extremo final del sistema. La parte importante de esto era que la tasa de producción de antígenos era como esta AT más la parte del flujo, la parte difusiva, ¿no? Y el flujo de antígenos pues seguía la ley de Fick, ¿no? La producción, la tasa de producción voy a borrar el de Hillary Painter. La tasa de producción de las quimiosinas PC viene dada por CT más la parte difusiva, ¿no? Y su flujo es también uno que sigue la ley de Fick. Y las células del sistema inmune también se producen con un mecanismo análogo, ¿no? Nada más que el flujo de estas células pues tiene el mecanismo de quimiotaxis, ¿no? Sigue una ley de difusión quimiotáctica. Entonces tenemos la parte de Fick más esta G que quedamos que era la sensitividad quimiotáctica, M, ¿no? O sea, depende de esa sensitividad quimiotáctica de la población de neutrófilos, si quieren, o de lo que sea, de cualquier tipo de células, y van siguiendo el gradiente de
quimiosinas, ¿no? Las quimiosinas pues van a ser las que señalizan hacia dónde dirigirse. Eh, entonces, las células, estas células inmunes, pues se mueven siguiendo siguiendo eh, siguiendo esa señal, ¿no? De las quimiosinas. Eh, los antígenos pues tienen esta fuente externa y tienen esta tasa de degradación y depende, ¿no? De esta fuente qué lugar va a tener. Eh, si la fuente es constante, entonces estamos hablando de una infección persistente, ¿no? Entonces, esta SA de TIX podría ser una función constante y allí estaremos hablando de una infección persistente con un patógeno. Si, en cambio, se trata de una infección aguda, de una inflamación aguda, de una respuesta inflamatoria aguda, eh, entonces estamos hablando de que esta fuente pues es una función típicamente una sigmoide, ¿no? Alguna que se podría ser una logarítmica también. Este no tiene un transiente. Ok. Eh, eso nos permite escribir las tasas de producción de otra forma, ¿no? Esta, esta idea. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, tenemos esto más la parte difusiva, que ya la tenemos aquí, ¿no? Esta parte es esta de aquí. Entonces la parte difusiva se va a ir eh, y nos queda nada más la fuente y las dos tazas donde se está degradando, ¿no? Lo mismo para las otras. Entonces esto nos permite reescribir las tasas de producción para antígenos, para quimiosinas y para células inmunes de la siguiente forma. Para los antígenos, pues vamos a tener la fuente menos lambda A, MA, menos mu A por A. Para las quimiosinas es SCMA menos mu C por C. Y aquí esto tiene que ver con reguladores tipo el factor de crecimiento beta, que en la literatura pues, se pone eh, tumor growth factor beta, ¿no? El TGF beta y otros reguladores, ¿no? De crecimiento celular. Y la parte celular, la parte de las células inmunes, pues tenemos SM menos lambda M, MA menos mu, M, M, ¿no? Esta parte de aquí tiene que ver con la respuesta inmediata, ¿no? Esta parte de acá es la parte quimiotáctica y este de aquí es la apoptosis, ¿no? La muerte celular programada. Ok. Ahora, pues siempre que se hacen este tipo de modelos, pues interesa saber qué pasa con las soluciones constantes, o bueno, las soluciones en una dirección constante en este caso,
O las soluciones donde no hay movimiento ni nada, ¿no? Esas son estables de alguna forma, local, global, de qué forma, ¿no? Entonces, para este caso, eh, esto se trabaja en un dominio acotado de algún RD, ¿no? La D puede ser 1, 2 o 3. Y vamos a tomar N mayor que D medios, entero, natural, perdón. Y la fuente de los antígenos, el término de fuente es tal que cuando tomamos el límite cuando t tiende a infinito, existe, perdón, el límite cuando t tiende a infinito de S a de tx para cualquier x, y S se va a llamar S barra de A, ¿no? Tiene un valor asintótico fijo, constante, en alguna región, ¿no? Y con alguna, bajo, pues es el límite, pero con la métrica de los cuadrados, me parece. Pero bueno, el sentido es que podemos encontrar un valor asintótico para esa función, ¿no? Lo que les decía, es una función que se ve en última así, ¿no? Tiene una saturación por ahí. Ok. Hay un único equilibrio que es bajo estas condiciones para el sistema, que es no negativo, ¿no? Que es el que nos interesa en términos biológicos. Y ese equilibrio lo podemos escribir de la siguiente forma. ¿No? Tenemos A barra igual a, el equilibrio es A barra C barra M barra, y A barra es mu A mu M más lambda M S barra A menos lambda A S M más raíz de una capa, que ahorita escribimos qué cosa es esa capa, 2 lambda M mu A, la C es S C C mu A mu M más lambda mu S A barra más lambda A S M menos la capa, la raíz de la capa, ¿no? 2 lambda cuadrada M y mu C. Y la M es mu A mu M menos mu A por mu M menos lambda M S barra A más lambda A S M más raíz de capa sobre 2 lambda A mu M. Y la capa es 4 mu A mu M lambda M S barra A más mu A mu M menos lambda M S barra A más lambda A S M todo al cuadrado. Entonces ese son el punto de equilibrio, que es no trivial,
Y para ese punto de equilibrio no trivial, quisiéramos saber cómo es la estabilidad, ¿no? Entonces, pues lo que se hace es eh, trivializar el punto de equilibrio. Es decir, vamos a aplicar una traslación de ese punto al cero y vamos a linealizar el sistema alrededor, un sistema con nuevas variables equivalente a este alrededor del 000 y vamos a ver si el 000 tiene estabilidad local. Bueno, no vamos a verlo nosotros, eso ya lo hizo alguien más. Y nada más daremos las condiciones bajo las cuales es estable y cuáles es inestable, ¿no? Entonces el truco sucio es tomar nuevas variables con letras minúsculas que sean las mismas de antes, compuestas con una traslación respecto del punto de equilibrio, ¿no? Y vamos a construir el nuevo sistema en estas nuevas coordenadas. Y este sistema pues tiene que tener las mismas propiedades que el sistema original. Luego lo que se hace es linealizar el sistema y se pregunta de ese sistema cómo es la solución 000 que corresponde a la solución no trivial de nuestro sistema original. Hay también forma de verificar qué pasa con la voy a poner para distinguir la C mayúscula le voy a poner a la minúscula un chinito, un rulo, para que no se confunda, ¿no? Y lo de la M se ve así: lambda M barra A más A barra M menos, y por la divergencia M punto nabla C menos lambda M por A. Y las condiciones son iguales, son homogéneas de Neumann en la frontera de la región y ya, ¿no? El sistema linealizado de ¿no? Linealizando, es la parte difusiva para A menos mu A menos lambda A M A barra más A M A barra M. CT es igual, o bueno, es análogo a menos mu C minúscula. Esta C es la C mayúscula original, más la fuente M barra A barra M, y la M minúscula T ya linealizada
de M, laplaciano de M minúscula, menos mu M, M mayúscula, perdón, M minúscula, menos la G, M, laplaciano de C minúscula, menos lambda M, M A M, ¿no? Este sistema, lo que le quisiéramos preguntar es, bueno, este lineal tiene como solución de equilibrio al 0, 0, 0. Esa solución corresponde al linealizado del original en la solución no trivial de equilibrio, y quisiéramos saber cuándo esto es estable. Y cuándo no, ¿no? Entonces hay un valor crítico para la Xi. ¿No? La idea es que existe un valor crítico de Xi, ¿no? Que la sensitividad de quimiotáctica, tal que el sistema linealizado es localmente estable si la Xi es menor que el umbral e inestable localmente, ¿no? Si Xi atraviesa el umbral, ¿no? Y en el umbral, pues no sabemos, es un problema chistoso, ¿no? Y se puede ver que de hecho localmente el sistema linealizado alrededor de 0, 0, 0, ¿no? En ese punto es estable si está debajo del umbral, y si no, no es estable, ¿no? Es inestable. Y lo más que tenemos, este es uno de los resultados, y el otro resultado es que 0 es asintóticamente estable, y existe una única solución globalmente acotada. ¿No? Son los dos resultados fuertes respecto a este sistema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si se encuentra debajo del umbral quimiotáctico, las células se van a aproximar a la región donde está concentrándose los antígenos, y cuando, en caso contrario, se van a alejar, ¿no? Si está más allá de la quimiotaxia, ¿no? No, al revés, perdón. Si este es estable, significa que no se van a aproximar, no se van a quedar donde están, y es decir, en el estado estable no trivial del original, pero eso es en una región, ¿no? Hay una única solución donde esto ocurre, que es la que es asintóticamente estable para toda la región, ¿no? Bueno. Ahora, vámonos a la parte de curación de heridas, que es una cosa muy parecida, pero tiene sus
sus peculiaridades, ¿no? Entonces, esto es en la epidermis. Eh, en la dermis hay, bueno, el tratamiento es un poquito distinto, aunque esencialmente las matemáticas son muy parecidas, ¿no? Y aquí tenemos tres etapas. Una es la parte inflamatoria, que tiene que ver con este proceso que acabamos de ver, inflamatoria, respuesta inflamatoria. Dos es el cierre de la herida, ¿no? Se empieza a formar nuevo tejido que tiene que ver con la cicatriz. Esta es formación de matriz extracelular. Y el otro es ya propiamente la cicatrización, que es remodelación de matriz extracelular, ¿no? Entonces son esos los tres procesos. Y el modelo que se plantea eh, se tiene que ver con un proceso de eh, activación e inhibición parecido a un sistema excitable, ¿no? Eh, Ahora, el, la idea general es que nos preocupa la densidad celular del tejido, ¿no? Y nos preocupa la concentración de químicos, ¿no? De señalizadores químicos, ¿no? Lo que va a ocurrir es que en el proceso inflamatorio ya vimos que se producen señales quimiotácticas, ¿no? Y eso va a traer la producción, va a desencadenar la producción de nuevas células y que se vayan apelmazando en la herida, que vayan formando nuevos tejidos, ¿no? Eh, la parte de densidad celular tiene que ver primero con migración de células cercanas, ¿no? Eh, Generación de nuevas células. Eh, Esto es por mitosis. Y pues estas se pierden por muerte celular, ¿no? Y la concentración de esto pues tiene que ver con un término de difusión. Tiene que ver con producción por, llamémosle quimiotáctica, ¿no? ¿No? Las propias células producen parte de estos químicos, el término difusivo y decaimiento, ¿no? Con alguna tasa. Entonces el tiempo de decaimiento pues es como como, como el proceso que vimos antes, ¿no? Es a tasa constante y la tasa va a ser menos lambda, con esa lambda una constante. Ahora, la producción de este término va a estar gobernado por una función f que depende del número depende de la concentración de químicos y del número de, no, va a depender siempre, ¿no? Directamente del número de células, de la densidad en este caso de células. Y es interesante porque esa F va a ser también, ya viene con su mecanismo de control, y entonces
es la que eh, nos va a ir indicando el mecanismo de activación e inhibición del, del proceso, ¿no? Eh, entonces esta Fn va a tener dos formas. Una es lambda C0, donde C0 es la concentración y lambda es la tasa de decaimiento, ¿no? Esto es la tasa lambda. Estas células van a ser N y la concentración de químicos va a ser C. Entonces esto es como N sobre N0 por, vamos a llamarle Fn, por N0 cuadrada más una tasa alfa cuadrada, N cuadrada más alfa cuadrada. Esto cuando estamos en la parte de activación. Y se va a ver distinto cuando es un inhibidor. ¿No? En el caso de la inhibición se ve de esta forma. Alfa es una constante positiva que lo que está señalando es una especie de concentración máxima del químico, ¿no? O sea, alfa es la cota de la C. Entonces es las dos formas de la Fn, que es un poco como lo que decíamos hace rato, ¿no? Que la SA podía ser constante o podía ser algún tipo de sigmoide, ¿no? Entonces, en el caso activador, la Fn tiene un perfil como así, y en el caso inhibidor es una lineal, ¿no? Es activador y este es inhibidor. Ok. Para el término de fuente de la fuente de nuevas células es función de C, ¿no? O sea, también la producción del químico, la concentración del químico, llama a la producción de nuevas células, a la producción de nuevas células por mitosis, y esto va a tener la forma una K, donde ¿quién es esa K? Pues lo que se tiene es que el valor asintótico de S es como K medios, entonces y S en la concentración inicial es K, ¿no? Pues esta K es la concentración, es la señal enviada por esa concentración inicial por 2 Cm H menos beta por C cuadrado M más C cuadrado más beta. Y la beta, no, todo esto por K. La beta es C0, ¿no? La concentración inicial más la concentración asintótica menos 2 HC0CM sobre C0 menos CM cuadrado. Ahora, también hay una cota para la mitosis, ¿no? Y entonces este es cuando es el activador. Y en el inhibidor, la SDC,
pues es simplemente h menos 1 por c más hc0, 2h menos 1 c más c0. Esta h es una constante positiva, que en este caso me parece que se toma como un medio, pero no necesariamente, ¿no? Este tiene que ver con la cota de química, ¿no? De quimiotrayentes. Entonces, el sistemita, ya con estas observaciones, es un sistema de dos ecuaciones, bastante sencilla. Bueno, sencillo respecto al de Hillary Painter, ¿no? Pero también es una de Keller-Segel, ¿no? Tenemos difusión en n más el término de fuente que pues tiene dos fases, 2 menos n sobre n0 menos k por n, y ct va a ser el término difusivo para c, el laplaciano de c más el término fuente lambda c, ¿no? Y esto se puede adimensionalizar, ¿no? Y lo podemos reescribir como n sub t igual a d laplaciano de n más sc n por 2 menos n, ¿no? Tomando n normalizada y la k como 1 sobre t, ¿no? Aquí pensando en que llamémosle esta n estrellita, y la n estrellita pues no es otra cosa que n sobre n0, y el tiempo ahora va a ser kt, ¿no? Entonces esto respecto de la t estrellita, y la c, digamos estrellita t estrellita, la c estrellita es c sobre c0, ¿no? Y también la cm estrellita sería el normalizado, ¿no? Lo que se hace es adimensionalizar el sistema, y esto va a ser d c estrellita laplaciano de c estrellita más lambda por una gn menos lambda c, donde la lambda es esta lambda, pongámosle barra, es la lambda sobre k, y la g es la f de n estrellita, ¿no? Ok. Entonces es el mismo sistemita que hemos estado estudiando de Keller y Segel, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Ya depende de cómo estamos construyendo los parámetros. La parte interesante de esto es que justamente pues, los parámetros funcionan en dos pedazos, ¿no? La parte de inhibición y la parte de activación. Pues nada más, déjenme mostrarles el Keller-Segel en Python y terminamos con esto. Entonces vamos a ver.
Ahí lo tenemos. Este es el Keller-Segel. Este ya es un modelo basado en agentes en Python. Tiene 1000 agentes, 100 en un espacio de 100%. Y vamos a ver la simulación, ¿no? Ahorita vemos la simulación y lo que tenemos acá son esta es la tasa de decaimiento del químico, la difusión para el químico, la resolución espacial, ¿no? El tamaño de las particiones del grid espacial, del mallado espacial, perdón, el mallado de tiempo y la tasa de secreción por cada agente, ¿no? Y se hace una clase agente que está vacía y se inicializan, ¿no? Los agentes y el ambiente. Los agentes están vacíos y se van llenando, ¿no? ¿Qué se observa? Pues igual los agentes y el ambiente. Y nos va a enseñar una imagen que pinta a los agentes en el ambiente. En este caso los agentes van a ser puntitos en una retícula cuadrada que es nuestro ambiente. Y esta es la parte importante, ¿no? Simulas la difusión y evaporación, ¿no? Entonces, esto es en el... ¿Cómo se va a simular? Pues el ambiente tiene algo, ¿no? Y lo va perdiendo, ¿no? Y aquí está metido el laplaciano, ¿no? Entonces, en cada punto de la retícula se va a ir simulando, resolviendo las de Keller-Segel, ¿no? Los agentes se van a ir moviendo y van difundiendo el químico en su movimiento. Y además los agentes se mueven siguiendo la señal quimiotáctica de los compañeros y de la señal inicial, ¿no? Entonces, déjenme hacer la simulación. Entonces, esto cuando lo corremos se ve así, ¿no? Tenemos una malla de 100% y tenemos ahí metidos los 1000 agentes, ¿no? Ahora, cuando lo hacemos correr con tal cual así como está, se van a empezar a mover. Esto corre más lentamente que las de autómatas celulares, ¿no? Si se ven, se va coloreando la malla espacial. Más oscuro es más concentración del químico y se van aproximando los bichitos ahí alrededor. Es exactamente la misma dinámica que vimos en el de NetLogo, ¿no? Entonces es otra forma de implementar el mismo modelo de Keller y Segel, pero ahora en Python, ¿no? La ventaja que puede tener Python es que podemos hacer más simulaciones y podemos correr en el background, digamos, e ir tomando instantáneas de esta cosa. Eso es, en cierto sentido es más eficiente que NetLogo, ¿no? Aquí tenemos una población más grande que la de NetLogo, pero efectivamente pues es menos vistoso pues lo que nos deja ver, ¿no? Pues bien, entonces aquí le dejamos
con este tema de quimiotaxis. Nos vemos en la siguiente. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.